Hablaremos hoy sobre los niveles de conciencia que distingue el budismo, que es tal vez la disciplina más sistemática en el estudio de la conciencia. Para eso voy a ilustrarlo con un caso. Imagínense ustedes un despachador de una fábrica que despacha elementos que produce la fábrica a las grandes superficies como el Éxito, como Carrefour, etc. Este despachador, entre sus funciones, tiene en la tarde recepción de averías para cambiarlas por material nuevo. O sea, daños que se hayan presentado en el transporte, él los sustituye. Por supuesto que si hace el trabajo mecánico de la mera sustitución, pues no va a avanzar en su trabajo más allá de lo que se le exige, que es el cambio de productos. Pero supongamos que tiene un interés grande en establecer cuál es el tipo de averías que se va presentando en los distintos empaques, sean cartón, sean envases de plástico, envases de vidrio, bolsas de distintos materiales, etc. Entonces él empieza por examinar, cuando llegan las averías, todos los daños y empieza a registrar sistemáticamente esos daños según el tipo de empaque. En ese momento, como está respondiendo es ante la percepción directa, ante cada uno de los elementos que se han dañado, hablamos de la conciencia de espejo. La conciencia de espejo simplemente refleja todo aquello que tenemos en el campo perceptivo inmediato. Y eso es un avance porque de todas maneras la persona ya va reconociendo con mucha más claridad cuáles son los tipos específicos de daño que ocurren en los productos que él despacha. Ahora bien, supongamos que después de un tiempo él quiere verificar si los daños que está recibiendo, si las averías que está teniendo su fábrica son exclusivas de un transportador o son exclusivas de la propia marca y de los productos, o si se comparten ese tipo de averías con los de otros despachadores, otras fábricas. Él tiene varios colegas con los cuales puede comparar. Cuando empieza a comparar las distintas averías, va encontrando que hay unas que son muy específicas para cada uno y concretamente para su fábrica. Ese hallazgo lo lleva al segundo tipo de conciencia, que es la conciencia de individualidad, porque los diferencia de otros compañeros, de otras fábricas y de otros despachadores. Si el tipo sigue interesado en profundizar sobre el comportamiento de esas fallas, entonces es posible que empiece a estudiar la frecuencia de ocurrencia de cada una de las averías. Por ejemplo, cada semana cuántas averías de un frasco que es muy evidentemente frágil aparecen, en que en cada empaque empieza a establecer frecuencias específicas, hasta que va conociendo con mucha más claridad, por ejemplo, cuáles son los transportadores que más averías producen, y con eso desarrolla una conciencia más alta todavía, que es la conciencia del patrón, el patrón de comportamiento de los distintos, digámoslo, transportadores, con relación al número de averías que van produciendo en los materiales que él despacha. Supongamos que así por lo menos puede establecer cuáles son los conductores y las empresas transportadoras más cuidadosas y las menos cuidadosas. Ahora bien, supongamos que el tipo sigue interesado en profundizar. Entonces puede con el tiempo empezar a agrupar las frecuencias en un eje de coordenadas para ver cómo se van distribuyendo a través del tiempo. Y así puede encontrar curvas que muestren o que hay una velocidad constante y que siempre tiene el mismo número de averías, o que esa velocidad se va disminuyendo, se va desacelerando, y que por lo tanto va disminuyendo el número de averías, o sea que está haciendo algo
mejorar el cuidado del material que transporta. También puede encontrar que la curva se va acelerando, o sea, torciendo hacia arriba, mostrando que cada vez hay más dificultades, más descuidos o más problemas en las carreteras que transitan o alguna cosa de esas, porque la curva ya no se mantiene estable o disminuye, sino que todo lo contrario, va acelerando, cada vez tiene más frecuencias de esas averías. En ese momento llegamos a la conciencia de la tendencia. La conciencia de la tendencia es el cuarto nivel de la separación de los niveles de conciencia que hace el budismo. Y finalmente, después de un tiempo, ya se interroga qué pasa con la empresa que tiene el máximo grado de averías y la tendencia más alta a acelerar esos daños. En ese momento, él está pasando de ver una tendencia, que es una distribución de frecuencias en un eje de coordenadas, a estudiar dentro de las empresas qué es lo que pasa, por ejemplo, con las inversiones y con los gastos. Y empieza a descubrir que hay empresas que invierten mucho más dinero en el mantenimiento de los vehículos y que hay empresas que no gastan ese dinero en ese mantenimiento. Cuando él empieza a descubrir por detrás del dato específico de la tendencia, qué es lo que explica esa tendencia, llega a lo que llamamos la conciencia de realidad. La conciencia de realidad es aquella conciencia que nos permite ir más allá de la apariencia de las cosas hasta un estado, digámoslo así, causal, hasta que no solamente vemos los efectos que se están causando en un dominio dado, sino que atisbamos las causas que producen dichos efectos. Frente a eso, por supuesto, podemos comparar el desempeño de una persona que trabaja mecánicamente y que cuando le preguntamos por su proceso, por los pasos del proceso, no puede dar razón de ellos porque no tiene conciencia. Recuerden que la conciencia solamente aparece cuando hay la confluencia del interés, del aprendizaje y de la respuesta diferenciada que se da ante los distintos matices de lo que se está aprendiendo y considerando. Entonces, esos 5 niveles los pueden ustedes aplicar a prácticamente cualquier oficio. Es muy fácil en los oficios, digámoslo, que tienen un comportamiento motriz, como el caso del ejemplo que hemos hablado del despacho. Pero aún en casos de manejo más abstracto, se puede perfectamente presentar la misma distribución de frecuencias, empezando por la conciencia de espejo, la conciencia de individualidad, la conciencia de patrón, la conciencia de tendencia y la conciencia de la realidad. Por ejemplo, en el conocimiento de la gente, un profesor se puede empezar a dar cuenta de quiénes son los que llegan tarde, y en ese momento empieza simplemente a darse cuenta que hay una persona que tiene, que son 4 o 5 personas las que llegan de pronto tarde, y en ese momento lo que está haciendo es conciencia de espejo. Si al final de un tiempo ya dice, no, es que este es el que tiene más frecuencias de ausencia y de llegadas tarde, entonces ya llegó a la conciencia de patrón. Pero si fuera de eso, él pues compara en sus clases con las clases de un colega, cómo está la asistencia y cómo están las llegadas tardes, entonces pasó ya también por la conciencia de individualidad. Si coge las frecuencias y las distribuye en un eje que las muestre cómo varían a través del tiempo, ya llegó a la conciencia de frecuencia. Y finalmente, si estudia a las personas concretas, por ejemplo, dónde viven, a qué horas pasan los buses que pasan por su casa o el transporte que tiene, qué tan frecuente es que pase el bus o que pase el transporte, si es el metro o es alguna otra forma de movilización. Y descubre que es que, por ejemplo, él vive en un
un sitio muy lejano del lugar donde él trabaja. Y que además los buses y los transportes que utiliza se demoran mucho para volver a pasar. Hay sitios donde, por ejemplo, no pasa un bus sino cada 4 horas. Entonces, si por alguna razón tuvo algún problema en la casa, por ejemplo, con un niño, con un hijo, con alguna cosa, o con la esposa, alguna enfermedad, algo que tiene que arreglar, fácilmente sale tarde al bus y ya con eso, con seguridad que tiene que esperar mucho más tiempo. Entonces ya llega a la conciencia de realidad. Si ustedes comparan esa persona con otra normal, común y corriente, con las que llamamos mecánicas naturales o normales, ustedes van a encontrar que esa persona se profesionaliza hondamente en su trabajo. Y él va constatando que como se está profesionalizando, ese trabajo no tiene en ese trabajo no hay quien le compita con suficiente poder, porque él sabe cada vez que él es mucho más conocedor y que él es mucho más capaz de aprender del oficio y de mejorar en él. Ensayen, cojan sus propios trabajos, busquen los 5 niveles, establezcan previamente cómo serían y luego procedan a desarrollarlos. Verán sus avances. Suerte.